comencemos con algo que no es fantasía. O tal vez sí, tal vez no. Traje mi función lineal para el día de hoy. Vamos a pasar aquí un sistema cartesiano. Comenzamos por el eje de las ordenadas. Pongamos una escala para poder darle valores a las ordenadas, valores numéricos a las ordenadas y a las desordenadas también. Aquí no discriminamos por motivos entrópicos, por motivos de entropía. Bien, ¿dónde le ponemos? Pongámoslo acá, el eje. El 0 en X está aquí. Y entonces estas son las abscisas. O la variable independiente o las X. Pongamos acá. Estas son las X. Esta es la escala en X. Para asignar valores numéricos a las abscisas. Y tenemos valores negativos. Aquí viven unas felices X negativas. Había un pintor que todo lo presentaba. Y aquí vamos a pintar un árbol feliz. Bob Ross aventaba un cuadro en media hora, en óleo. A mí el óleo nunca se me dio. El óleo y la acuarela no van conmigo. Prefiero el lápiz, la tinta y el pastel. Sobre todo el pastel de chocolate. Esas zamoras. Ok. Bien. Voy a trazar aquí esta función. Más o menos. ¿Qué forma tendría si la continuara en la región negativa de la función? Un óvalo en matemáticas le decimos elipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad estaría en 3.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá sería -1, -2, -3, -4, -5 en X. Tendríamos valores de 1, 2, 3, 4, 5 en Y o en las ordenadas y las correspondientes en la región negativa de la función. Y de nuestro sistema cartesiano serían -1, -2, -3, -4, -5. Ok. Si eso es una elipse, entonces tiene varios parámetros que la definen y la distinguen de otras elipses. El centro es 1, que se ubicaría en 3.5, ahí estaría el centro. Y una elipse además tiene en la misma línea que une el centro con la longitud mayor entre el perímetro de la elipse, ahí se llama el eje mayor. Una elipse tiene entonces un eje mayor y un eje menor, que es la línea perpendicular al eje mayor o que pasa por el centro de la elipse en la magnitud más pequeña entre extremos opuestos al centro en el perímetro de esa elipse. En ese mismo eje mayor, además del centro, se encuentran los que se llaman dos puntos, a los que llamamos focos. Un foco estaría aquí, foco, y otro foco estaría tal vez acá. Necesitaría yo poder obtener quizá la ecuación de la elipse, porque una elipse no es una función,
es una ecuación. ¿Por qué no es una función? Porque tendría más de dos valores de y para un valor de x. Sin embargo, voy a pasar, por eso pasé solamente la mitad de la elipse para poder tener una función. Entonces, media elipse me puede dar la expresión de una función matemática. Yo necesitaría los parámetros de esa función para poder determinar las coordenadas exactas de los focos, pero por cuestiones de tiempo y que no es el objeto central de la sesión de hoy, supongamos por un momento que los focos se encuentran a 2 unidades del extremo del eje mayor, ¿sí? Digamos que a 1,5 unidades del centro de la elipse. Entonces tendríamos el foco izquierdo en esta elipse y el foco derecho en esta misma elipse. 2 focos. Toda elipse tiene 2 focos. No ahorra electricidad. Y además son focos, no LEDs. Ok. De hecho, también por eso se le llama foco a la lámpara, porque para poder propagar la luz de manera más eficiente se le ponía una campana en forma de, no de elipse, sino de parábola. Las trayectorias o las curvas de los extremos de una elipse corresponden a la función o a la ecuación de una parábola. Por eso es que una parábola o cada parábola tiene además también un foco. Si esta fuera una parábola cóncava a la derecha, este sería su foco. Si esta sería una parábola cóncava a la izquierda, este sería el foco de esa parábola. Okay. Pero es una función que surge de una elipse, por lo tanto hay 2 puntos que corresponden a los focos. Son las elipses funciones o curvas o trayectorias que sí existen en la naturaleza, no son fantasía. Por ejemplo, en 1609, Johannes Kepler escribió en su obra, que se llamaba Nova Astronomia, la escribió en latín. Ahí definió un segundo postulado principal en su obra, no el primer postulado, en el que describe o define cómo los planetas se mueven alrededor del Sol. Confirmando por un lado que la hipótesis de Copérnico planteada en escrita, publicada en 1504 en nuestro de posición, 1543, Nicolás Copérnico, en español, Nicolai Kopernik en polaco. No, Nicolás Kopernik en polaco, pero Nicolás Kopernik en español. Se publicó en 1953 la obra donde él postula que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol, no como pensaban la mayoría de la gente en esa época, en ese mismo año, que suponían que la Tierra era el centro de todo, el centro del mundo, el centro del universo. A eso se le llamaba el mundo o el sistema geocéntrico. Copérnico, en esa obra de 1543 titulada Las revoluciones, o en latín de Revolutionibus, afirma que la Tierra se mueve alrededor del Sol, no, por lo tanto no es el centro del universo, el centro del mundo, sino que el centro sería en su modelo el Sol, y la Tierra se estaría trasladando alrededor del Sol en una trayectoria u órbita circular, con el Sol en el centro. Por cierto, muchos no aceptaban esa hipótesis, esa propuesta o ese modelo, porque decían, no, tu modelo está mal. Bueno, ya no decían porque a los pocos meses, a los 2 meses murió Copérnico. Ya tenía 70 años cuando murió. Pero pocos le creyeron porque el modelo no podía predecir con la precisión esperada,
por ejemplo, ¿dónde podría uno mirar al cielo en la noche y observar a un planeta cualquiera, conocido de aquella época, fuera Mercurio, Venus, Marte, Júpiter o Saturno, que eran los que se conocían en la antigüedad? Entonces no está donde dice Copérnico, está en una posición un poco diferente, algunos minutos de arco o de ángulos diferentes. Entonces por eso que muchos no le creyeron. Había una pequeña desviación. ¿Cuántos años después? Muchos. De 1543 a 1609, Kepler, matemático, afirma que él escribe y afirma que Copérnico está en lo cierto en el sentido de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero, primero, no se mueve en una trayectoria circular, sino en una trayectoria elíptica, no circular. Ahí Copérnico se habría equivocado. Y segundo, el Sol tampoco estaría en el centro de la elipse, sino que estaría en alguno de los dos focos de la elipse correspondiente. Entonces, lo que propone en su primera ley, así que la conocemos actualmente, en la primera ley de Kepler, publicada en 1609, es que los planetas sí se mueven alrededor del Sol, pero no en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los dos. Otro de los aspectos que conocían los astrónomos, de hecho desde tiempos de los asirios, o sea, de eso estamos hablando de 4.000 años antes de Copérnico, hace 5.000 años aproximadamente. Ya los asirios, los sumerios, los babilonios, sabían que cuando observaban y medían la posición de las estrellas y de los planetas en particular, que los planetas se movían de una manera variante en el cielo comparadas con otras estrellas. Estrellas como Betelgeuse o Sirio, que se conocen desde la antigüedad, desde los asirios se conocen las estrellas. Las llamadas estrellas errantes o planetas no se mueven igual, sino que se mueven de manera distinta, y una de las diferencias es que la velocidad con la que se mueven a través del cielo a lo largo del año no es constante. ¿Sí? No se mueven en la elipse a una rapidez constante, tomando el modelo de Kepler, sino que ya los asirios decían que esas estrellas errantes o planetas se mueven a una velocidad determinada y luego como que se van deteniendo, van más despacio, y luego vuelven a moverse más rápido, y hay un momento o un tiempo en el año en el que se mueven muy rápido. ¿Sí? La trayectoria de los planetas alrededor del Sol no es a velocidad constante, sino que varía. A veces van más rápido, a veces van más despacio. El modelo de Copérnico no podía explicar eso de manera exacta. Lo toma en cuenta Kepler y afirma él entonces que sí, los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos, y se mueven más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos del Sol. Fue lo más que dijo. Alguien le preguntó por qué y él respondió, no sé. O no sé si alguien le preguntó y él respondió eso, pero el hecho es que en esa obra de 1609 no explica el por qué se mueven así, simplemente así se mueven y ya. En órbitas elípticas, y van más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos del Sol. 1609. Entonces los astrónomos ya sabían cómo se movían las estrellas, los planetas, pero no sabían por qué. Es en 1666, ya estaba muerto Kepler, cuando otro matemático y astrónomo, Copérnico fue en lo que ahora es Polonia, Kepler en lo que ahora es Alemania, en lo que ya entonces era y todavía es Inglaterra, vivía un astrónomo de nombre Isaac Newton.
Sir Isaac Newton, el cual estudió los textos de Copérnico, los textos de Kepler, y él se preguntaba ¿por qué se mueven hacia los planetas? Okay. Algo que no pudo hacer Kepler fue conocer o medir esa velocidad con la que se mueven más rápido aquí los planetas. No lo pudo medir, no lo pudo calcular. Lo pudo observar, lo pudo estimar en términos generales, pero no pudo tener un valor numérico exacto. No tenía la matemática para poder hacerlo. La matemática que se conocía en tiempos de Kepler era la aritmética mesopotámica, la geometría, también desarrollada por los asirios, los sumerios y hasta los griegos. Aunque ya se había desarrollado la matemática árabe, álgebra, e incluso trigonometría, toda esta matemática no le permitía poder calcular las velocidades de los planetas en diferentes posiciones de la galaxia. De hecho, todavía en 1666, cuando Newton intenta contestar por qué, estas cuatro herramientas matemáticas no le sirven. Entonces se da cuenta que tiene que hacer algo más. Ok, lo que necesitamos conocer los parámetros de esa función. Esto sería entonces una función de x. ¿Cómo es esa función? ¿Qué pueden decir de ella? Primero es no lineal. ¿Okay? Es no lineal. ¿Qué más? La pinté en una región positiva, esa en particular sería positiva. Todos los valores de y son positivos en diferentes valores de x. No hay valores negativos de y en esa función. ¿Qué más? Es una función continua, aunque la pinté yo por fines prácticos ahorita, sería una función continua. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, ¿cómo es? Conforme aumentan los valores de x, aumentan los valores de y, creciente. Pero también es decreciente, creciente y decreciente. Ok. Yo lo que sé que puedo hacer con esa función es que puedo tomar una función lineal y quizá escoger un punto en ella, imaginemos 2 y 2, coincidió, mera coincidencia, y yo puedo aquí trazar esa línea, puedo trazar esa línea que es perpendicular a la primera, o puedo trazar incluso otra que voy a poner así. Y puedo trazar otra que va a ser así. Con esas cuatro me quedo. Ojo, esta no es exactamente perpendicular a la que está acá. ¿Cómo son esas cuatro líneas? A su vez serían otras cuatro funciones.
digamos, esta sería, llamémosla A, esta llamémosla B, esta C y esta D. A es una función de X, B también es una función de X, C también es una función de X, todas tienen valores que cambian cuando cambia X, y D también es una función de X. ¿Qué podemos decir de estas cuatro funciones? ¿Qué podemos decir? Son lineales. ¿Qué más? Son continuas. ¿Qué más? Las pinté así seccionadas para distinguirlas, diferenciarlas. Esta incluso está más delgadita que esta de acá. Esta está gorda, esta está flaca porque no ha comido. Okay. Yo tampoco he comido. Pues estoy flaco, no es cierto. Por mis genes. Ok. ¿Qué más podemos decir? Además, las cuatro son lineales, las cuatro son continuas, en eso las cuatro son iguales. ¿Qué más podemos decir? Dos son continuas y, bueno, dos son crecientes y dos son... Dos son crecientes y dos son decrecientes. ¿Cuáles son crecientes? A y B son crecientes y C y D son decrecientes. ¿Qué más? Entonces ya tenemos la parte de linealidad. Todas son positivas. También son continuas. Dos son crecientes, dos son decrecientes. ¿Algo más? Todas pasan por el mismo punto. Este es el punto 2,2. ¿Sí? Todas pasan por 2,2. Todas están definidas en 2,2. Tienen un valor igual. Salud. En 2,2. ¿Qué más podemos decir de ellas? Algo que las junte, que las iguale o que las distinga. ¿Cómo son cada una de ellas en 2,2? Sí, todas se juntan, pero ¿en qué serían diferentes? La inclinación. Son distintas todas. Aquí, en la inclinación, ¿cómo la llamamos? Pendiente. Cada una de estas tiene una pendiente. La M es diferente en cada una de ellas. ¿Podríamos decir algo en especial de alguna de ellas en cuanto a la pendiente? Algo que nos identifique a una de ellas, que la haga distinta, la distinga de las otras tres. Tal vez D, tal vez C, tal vez B o tal vez A. ¿Cuál se distingue de esas cuatro? En ese punto. ¿Cómo le llamarían a esta línea con esta pendiente en esta curva? ¿Cómo sería? Tangente. A en particular, esta es tangente a la función en el punto A. En el punto A que sería igual a 2. ¿Bien? Es tangente a la curva. Las otras no son tangentes a la curva. Y en otro punto, por ejemplo aquí, yo podría trazar ahí también otra línea distinta a esas cuatro líneas, pero que fuera ¿cómo?
tangente en este punto, llamemos a esto es igual a, ¿sí? Al número A, el valor de A en X. ¿Qué sería? Este sería el punto donde esta línea, llamémosla A, B, C, D, E. Aquí, esta es tangente en, llamémosla en B. Bien. Esa línea E es tangente en B. Y si yo pusiera esta aquí, ¿cómo es esa? Llamemos a esa que está en 3.5, pasa por el centro de la elipse. Este sería, vamos a llamar el punto C para la línea ABCDE F. F es tangente en C, siendo C igual a 3.5. Bien. Cada una de estas tres líneas, A, E y F, a diferencia de estas tres, C, B, C y D, ¿cómo son respecto a la curva o función que pinté al principio? ¿Cómo son? ¿Tienen algo en común? ¿Cuál es esa característica común? Las tres son positivas. No, a ver, qué bueno que lo dices. En el caso de A, ¿esta cómo es? Esta es la pendiente, las tres son lineales, las tres son líneas rectas, son funciones lineales en el plano XY. Esta tiene una pendiente mayor a 0, positiva. ¿Sí? ¿Cómo es en E? ¿Cómo es la pendiente de esta? ¿Cómo es? Si esta es positiva, ¿cómo es esta? Es negativa. Aquí la pendiente es menor que 0. ¿Y acá? ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide la pendiente? Aquí. ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal o paralela a X? 0. Aquí la pendiente es igual a 0. Pero estas tres tienen, esto las distinguiría, son diferentes, son tres líneas diferentes en el plano cartesiano. Esta es una función lineal positiva, esta es una función lineal negativa, esta es una función, ni siquiera sería función, es una línea recta conveniente de 0, porque su valor no depende de X. En valores diferentes de X, Y vale lo mismo. Esto sería el valor de Y. Pero tienen algo en común estas tres. Estas tres tienen algo común. Todas que son respecto a la curva original o función original. Son tangentes en algún punto de la función original. Todas estas son líneas tangentes en diferentes valores de X. Todas, las tres. No así B, C ni D, porque estas tienen en común que pasan por el punto 2,2. Estas A, F y E pasan por puntos distintos en el sistema cartesiano. ¿Sí? Pero tienen algo en común. Las tres son tangentes a la curva original. Bien. De hecho, esto lo podríamos ver no solamente en esa función, sino en cualquier otra función. Ahí está, otra función. Otra línea que pasa por el sistema cartesiano de referencia, que tiene
diferentes valores de x. Cuando x vale 4, y vale esto. Cuando x vale 3, y vale esto. Cuando x vale, bueno, menos 4, menos 3, cuando x vale 1, y vale 4 aparentemente. ¿Ok? Cuando x vale menos 3.5, y vale 1 punto y algo. En estos puntos que escogí un tanto al azar, este punto, este punto, este punto y este de acá, yo podría trazar líneas tangentes. Aquí como sería, pues más o menos así. Ahí está. En este otro punto, ahí está. En este, aproximadamente sería esa la línea tangente. Y en este de acá, esta sería la línea tangente aproximadamente. ¿Sí? Llamemos a estas líneas F, G, H mayúscula y J. ¿Bien? Son otras líneas distintas que no pasan por esta función, pasan por esta nueva función que pinté yo aquí, que las distingue a esas líneas. Bueno, ¿en qué son similares? Todas son líneas rectas. Como líneas rectas, serían funciones lineales. Como funciones lineales que tienen particular o exclusivo sus pendientes. ¿Esta cómo es? ¿Cómo es G? Lineal, con pendiente positiva. H, pendiente igual a 0. Y pendiente negativa. J, pendiente positiva o mayor que 0. Pero todas ellas tienen algo en común. ¿Cuál es? Que todas son tangentes en algún punto de esa nueva función. El tema de hoy son líneas tangentes. Pero líneas tangentes que pasan por algún punto de alguna función. No importa cuál sea la función, si es esta que pinté yo aquí, o es esta que pinté yo acá, o es cualquier función que se encuentre en su vida y que no se encuentre también. Toda función, incluso las funciones lineales, tienen líneas tangentes. Nada más que las tangentes en las funciones lineales son muy aburridas. ¿Cómo definimos a la inclinación de una línea tangente o de una línea recta? Por medio de la pendiente. ¿Cómo definimos a la pendiente? La pendiente de cualquier y igual a mx más b, ¿qué es eso? Una función lineal cualquiera. La pendiente m de cualquier función lineal se define ¿de qué manera? ¿Cómo la puedo conocer? ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Ya me acordé. ¿Cuál es? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bien, veamos. ¿Cuál será la pendiente de la línea A? Esto es aproximadamente 2.8, no, 1.8. Este punto de aquí, déjenme ver, voy a borrar aquí el 2.2 porque me está haciendo ruido, lo voy a pintar del lado derecho.
Este es el punto 2,2. ¿Este punto cuál sería? No, 1,1, no llega a 2. Sería 1,1.8. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de la línea A? M de A, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el valor numérico? Sería Y2, 2, menos Y1, 1.8, entre X2, 2, menos X1, 1. ¿Cuánto mide eso? 2 menos 1.8 entre 2 menos 1. Esto es igual a 0.2 entre 1. Esto es igual a 0. ¿Qué? 0.2. ¿Ok? Es la pendiente de esta línea. ¿Cuál sería la pendiente? Ya no de esa línea, y voy a empezar a borrar porque ya son muchas líneas. Voy a borrar las que no nos sirven. Estas de aquí, estas de acá. Voy a borrar a B, a C y a D. Entonces, ¿ok? También voy a borrar a F. F no me sirve ahorita. Me voy a quedar con A, nada más. Aquí le borré un poquito a la... Voy a trazar una nueva línea. La voy a trazar de aquí, de este punto. ¿Este punto cuál es? Este es 0,0. Ok. Y lo voy a juntar con este de acá. Es una nueva línea recta, una nueva función. ¿Cuál es la pendiente de esta? ¿Cuál es la pendiente de esta? Esta pendiente sería Y2, 2. Dos menos 0. Entre 2 menos 0. ¿Cuánto tiene esta pendiente? 1. ¿Cómo es? Es mayor que esta. Sí, esta está más inclinada que esta de acá. ¿Bien? ¿Qué sucede si ahora lo que hago es que la acerco el valor de este para allá? Pero no me muevo del segundo punto. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué pasa por acá? Está pasando ahora por 1 y es como 1, es la mitad, 1, 2, 3, 4, es como 4 aproximadamente. Más bien como punto 4, sería punto 4. Ahora pasa por el punto, decimos 0.4, 0.4,1. ¿Cuál es la pendiente de esta nueva línea? Déjenme borrar aquí lo de A igual a 1. ¿Cuál es la pendiente de esta? Dos menos 1, ¿sí? Es este punto de aquí. En la misma función original. 2 menos 1 entre
¿Cuánto? No, aquí lo puse yo. Escribí chueco. A ver, el valor en X es como punto. No es este de acá arriba. 1,1.8. Este es de acá. 1, o sea, a ver, 2 menos 1. Y sería 2 menos 0.4, ¿no? 2 menos 0.4. ¿Cómo es la pendiente? Es 1 entre 1.6. ¿Y esto cuánto es? 0.62. Este es menor que 1, pero es mayor que 0.2. Estoy más cerca de este. ¿Cómo puedo conocer la pendiente de una línea que esté todavía más cerca de este punto? Igual a, tendría que acercarme para acá. Y entonces la línea pendiente va a pasar más cerca de este punto. Y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y cada vez acá, hasta que sea igual a una pendiente igual a 1, igual a este. ¿Bien? Me estoy acercando a este punto de aquí, que no es el de una función lineal, sino que sería el de la curva. Sería el de la posición del planeta en ese lugar, en ese momento. Y si conozco su posición con un pequeño intervalo de tiempo, puedo conocer su velocidad real, que era el problema que enfrentaban Copérnico, Kepler y Newton. Poder medir la velocidad de los planetas con exactitud y precisión. Me acordé. Ese es el contexto histórico. Ok. El hecho es que yo puedo conocer la pendiente de cualquier línea que pase por la línea no lineal, por la función no lineal. Si conozco su pendiente, la pendiente entre dos puntos, cualquiera, sería la pendiente, estaría definida entonces, decimos la fórmula general sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. x2 menos x1. Pero, ¿qué sabemos de y2 y de y1? Yo sé que y es igual a una función de x. Y, el valor de y, de cualquiera de estas está en función del valor en y, depende de la definición. Por ejemplo, el valor de y2, ¿cuál será? Pues será el valor de f de x en 2, en el segundo punto. Y y1, ¿cuál es? Pues es f de x, el valor de x en el punto 1. Entonces yo puedo reescribir la fórmula de una pendiente de esta manera. M será f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Es otra forma de escribir la pendiente, solo que no voy a usar las y's. Uso la expresión de la función, del valor de la función en ese lugar, en este valor de y, depende del segundo valor de x, y este valor de y depende del primer valor de x entre ese par de puntos. Para fines de aclarar todo este menjurje, suena menos fuerte que se dijera este desmadre.
voy a dibujar una función cualquiera a la que le voy a dar valores más claros. Mientras no sea coronavirus, pues deja tú, es más mortal la influenza. Más gente muere por influenza en el mundo que la que ha fallecido por coronavirus. De lo que se trata ahorita es de que los sistemas de salud prevengan que las infecciones por coronavirus se propaguen como se propagan la influenza. Por eso es que está la urgencia. No porque sea más mortal. Es que ya me infecté y me voy a morir. No. Si te hubieras infectado por influenza sería más fácil que te murieras. Más probable. Ok. Y además depende de la mutación de la influenza. Ok. Bien. Todo eso lo sabemos porque se han hecho los estudios numéricos matemáticos de todas esas infecciones. Son modelos matemáticos de epidemiológicos. Bien, ok. Pongamos esta función que quede más o menos así. Lo que me interesan son, de hecho, conocer los valores. Ahí está, es otra función, cualquiera. ¿Bien? Yo podría preguntarme, ¿cuál es el valor de la pendiente aquí? ¿Cuál es m en este punto? Aquí. Usando el razonamiento que usé hace rato aquí, y por eso voy a borrar este de acá, olvidémonos de la elipse, se puede aplicar a cualquier función, al segmento de una elipse o a una función como esta que pinté yo acá. Yo voy a comenzar por decir, bueno, a ver, tengo dos puntos conocidos, más bien, ahí están, 4, 4. Este es el punto 4,4 y este es el punto 1, C parábola. Aproximamos esto. Yo puedo plantear que entre este punto y este punto pasa esta línea recta. Ahí está. Y puedo preguntarme cuál es la pendiente de esa línea recta. Con base en eso, ¿cómo la defino? Hay dos valores que sí conozco. Este de aquí y este de acá. Conozco x2 y conozco x1. Con que diga yo, el numerador de este cociente es f de 4 menos f de 1. El valor de la función en x igual a 4 menos el valor de la función en x igual a 1. Ya está definida la pendiente, aunque no sepa cuál es su número. Okay. Pero a mí lo que me interesa conocer es la pendiente de la línea tangente que pasa por aquí. Lo que puedo hacer es ver esta línea que pasa por estos dos puntos, esta, ¿sí? Vamos a decir sería M1, ¿cuál sería M2? Conozco ahora 3 menos 1. Aquí conozco, sería f de 4 menos f de 1 entre, ¿cuánto es 4 menos 1? 3. Aquí lo que tengo sería f de 3
menos f de 1 y sería igual a f de 3 menos f de 1 entre 2. Hagámoslo ahora sí. ¿Cuál es la diferencia por el momento entre la línea de M1 respecto a la línea de M2? De esta la pendiente es mayor, de esta la pendiente es menor. ¿Y qué pasó con el denominador de la pendiente? En este el denominador es mayor que en esta. ¿Sí? Ha disminuido la diferencia de x, el valor numérico del denominador que está definido, el denominador está denominado, está definido por la diferencia de x. Otra forma de escribir la pendiente también es delta y menos delta x, la diferencia en y entre la diferencia en x. Es nada más como breviario cultural de la Fundación A. Este punto está aquí cuando x es igual a 2. Por aquí pasaría otra línea con pendiente M3. ¿Cómo es la pendiente de M3? Sería el denominador sería 2 menos 1 y el numerador es f de 2 menos f de 1. Esto es igual a f de 2 menos f de 1 entre 1. El hecho es que ¿cómo está el valor de delta x cambiando? 3, 2, 1. ¿Y para que despegue el cohete qué decimos? 0. No decimos lift off. Despega. ¿Cómo dijo Gagarin? No, pero lo dijo en ruso. Eso estoy seguro, lo dijo en ruso. El valor de delta x, ¿a qué se acerca? Y 0 sería el valor de la línea tangente que pasaría por este punto. Bien. Entonces, pensé que sí iba a caer. Lo que estoy viendo es que se acerca mi valor original que estaba aquí, se va acercando hasta el valor donde quiero conocer la pendiente que pasa por este punto de esta función. Quiero conocer esta pendiente. ¿Cómo la conozco? Cuando me acerco hacia ella, cuando la magnitud de esta diferencia se acerca a 0. A esto llamémosle delta de x, llamémosla h. Entonces yo puedo escribir esto de otra manera. Aquí. Esto ya se ve, ¿verdad? Ok. Déjenme borrar esto acá. No se ve. Para entonces ponerlo acá. Separemos aquí el aspecto histórico, el Kepler y Newton, y pasemos mejor de aquí para acá. Acá. Ahora se ve. Bien. Entonces tengo que la pendiente M, esta M incógnita, la pendiente de la línea tangente a la función en este punto, está definido por, en el denominador, ¿quién es? H minúscula, ¿correcto? Es el valor de delta x, la diferencia entre
punto más lejano en x y el punto más cercano, que es este valor en la función. El valor de x en este punto de la función. Llamémoslo a este el valor a. Bien. ¿Cuál sería entonces el valor de y en esa función? Pues sería el segundo punto. ¿Sí? Digamos que h, donde h es igual a x2 menos a. Este valor. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces el valor del segundo término de delta y? El valor de y1 en esa línea, pues sería f de a. El valor de y en este valor de x, f de a. ¿Cuánto vale x? Vale a. ¿Cuál es el primer valor de delta x en ese punto? Pues es el valor de la función en este, que sería 1, puse en una postada, 1 menos a. Pero ¿cuánto vale h? ¿A qué se hace? H es igual a delta x y delta x se acerca a 0. ¿Sí? Entonces, la pendiente en ese punto va a ser la pendiente m incógnita, va a ser igual a el límite, por eso vimos el tema de límites. Cuando h a qué tiende? A 0. Cuando h tiende a 0, ¿de qué? No, aquí lo escribí mal. Sería el valor de a, no 1. A vale 1, ¿no? Bueno, más bien 1 lo representé por a. Más el segundo punto, que sería h. ¿Sí? Entonces es el límite de h, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre la diferencia en x, que es h, pero se acerca a 0, no es 0, es el límite cuando el valor de h, delta x, tiende a 0, el de esta línea recta. Esta línea recta es entonces la tangente o inclinación o pendiente de esa línea en ese punto. Esto entonces es la pendiente en un punto de f de x, o sea, de la función. La pendiente de un punto, no entre dos puntos. ¿Qué es un punto? Pues la distancia entre dos puntos que se separan, 0. H. Y h tiende a 0. Y esto tiene un nombre. El nombre de esto es la derivada de f de x. La derivada de la función. La derivada de la función, de hecho, sería la derivada de f en a. X vale a. La derivada de la función f de x en este punto cuando x vale a. De hecho, yo lo puedo aplicar en cualquier punto. Puede ser en este punto, igual, donde x vale 3, o en este donde x vale 4, o en este donde x vale 6. Cada uno de estos puntos va a tener su propia derivada. La derivada que es la pendiente
en ese punto sea la pendiente de las líneas tangentes a cualquier función no lineal. Y eso entonces le permitió a Newton conocer la velocidad de los planetas en diferentes momentos, en diferentes puntos en el espacio y poder contestar a la pregunta de Kepler. Ok, ya sé que se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, están en uno de los focos y se mueven más rápido cuando están cerca del Sol, pero ¿por qué? Porque yo lo que estoy midiendo es que la velocidad es más grande y la velocidad es más grande porque algo lo está jalando más fuerte. Y esa cosa que lo jala más fuerte es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es mayor cuando está más cerca del Sol que cuando está más lejos del Sol. La fuerza es inversamente proporcional a la distancia que separa a dos masas en el universo. Es la misma fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra. ¿Por qué nos mantiene pegados? Porque la fuerza es muy grande. ¿Por qué la fuerza es tan grande? Porque la distancia al foco de la Tierra es mayor. Si nos alejamos 100 kilómetros, la distancia será mayor. ¿Cómo será la fuerza? Menor. Si nos alejamos 400 kilómetros, la fuerza será todavía menor cuadráticamente. ¿Sí? No es lineal. Por eso es que era complejo contestar a estas preguntas porque se trata de funciones no lineales. Entonces, esta que es la definición matemática de la derivada, la entendemos como la inclinación de una línea tangente en cualquier punto de cualquier función lineal. Ok, está muy padre, ya creemos que lo entendemos. Creemos que lo entendemos. ¿Cómo le podemos hacer para realmente entenderlo? Y no nada más decir, sí, ya entendimos, ya podemos presentar el examen. No, espérense. Apenas tenemos que resolver las sucesiones, ¿verdad? Esto nos permite, entonces, dos cosas. Primero, si conocemos la función f de x, la ecuación de la función, la expresión alfanumérica de la función, y hemos visto varias funciones a lo largo del curso, y vieron varias en su curso de físico-química, de matemáticas. Uno, si yo conozco entonces la función, si a esa misma función le sumo esta diferencia en los valores de x, donde la diferencia entre esos dos valores de x sea la más pequeña, entonces puedo calcular la pendiente en ese punto o cerca de ese punto. Punto. Eso lo vamos a hacer más adelante. Esta es el primer logro de contar con una fórmula que nos permite conocer la pendiente de cualquier función no lineal. No importa si es una elipse o la mitad de una elipse, que es una función bastante sencilla, o una función como la que borré hace rato, o como esta misma que está acá. O incluso, pensando en biología, pensando en problemas biológicos, porque es para eso lo que estamos tratando de entender esta cosa que está aquí. Número de bichos en un entorno, poblaciones. Sabemos que las poblaciones pueden aumentar o pueden disminuir, o pueden mantenerse constante. Normalmente en un ambiente sano, una población crece hasta alcanzar una estabilidad. Sí, el número de organismos ya no aumenta conforme pasa el tiempo. Aquí X sería igual al tiempo y aquí Y sería igual al número de organismos, la cantidad de bichos. Es una típica curva de crecimiento poblacional. Podemos preguntarnos qué tan rápido está creciendo. Si hay suficientes nutrientes debe crecer rápido. Si no hay suficientes nutrientes, entonces ¿qué sería? Más despacio. ¿Cómo sería una curva de crecimiento más lenta? Quizá porque les falte comida.
y quizá no llegara al máximo número de organismos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos funciones en cada punto? En el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La pendiente de la línea que pase por ese punto. Entonces, si yo puedo calcular la pendiente en cada punto, puedo calcular qué tan rápido está creciendo o no una población. Y dependiendo del resultado, yo puedo plantear hipótesis de las causas. Y entonces tratar de atender esas causas. Es uno de los ejemplos. Puedo hacerlo numéricamente, luego vamos a ver cómo, pero puedo, antes de echarle números, puedo hacer una estimación visual. Si entiendo lo que significa la pendiente en un punto, que sea la inclinación o pendiente de la recta que pase por ese punto. Y entonces, lo que voy a aplicar es el principio de la derivada, o la definición de la derivada. ¿Cuál es la definición de la derivada? La definición simple, la pendiente de inclinación de la línea que pasa por ese punto. Vamos a ver. Esta es la gráfica de la función. Pongamos esta. Esta es f de x. Hay otra forma en la que voy a borrar esta de acá. Voy a borrar esta de acá. Y otra forma en la que puedo representar la derivada de una función cualquiera es de esta manera. Esto es igual que escribirla así. F' de A. F' de A lo leo de esta manera. La derivada de A. O la derivada de la función en el valor A. Yo aquí estoy viendo f de x, que es y. Y es f de x, que son números. X vale tanto, y vale tanto. X vale tanto, y vale tanto. X vale tanto, y vale tanto. Que son estos números. Los valores en y. Para distintos valores en x. Yo puedo también graficar. Vamos a decir, voy a hacer aquí dos gráficas. No va a ser una. Voy a cambiar. Este ahora es un sistema cartesiano distinto. Sistema cartesiano distinto. Por lo tanto, necesito. ¡Ay! Déjame empezar o no. Se me acabó el espacio. Un sistema cartesiano adicional. Nada más que fíjense, como dibujé la función, ¿cómo quedó? Una función positiva, por lo tanto, nada más requiero los valores positivos de y. Ya quedó, necesito nada más estos dos ejes, es más, puedo borrar este de aquí. No hay valores de la función en x negativas. Ahí está. Es la gráfica completa. Aquí está el eje de y, x y y. Ahí está la función. No, me borro hasta esto de aquí. Nada, me pongo aquí cuando x vale 1, 2, cuando vale 0. Yo aquí voy a graficar, fíjense. Voy a graficar esto. Lo voy a hacer cualitativo, no total, o semi-cualitativo o semi-cualitativo. Esto es x. Eso se cayó, tuve que poner el propio celular. X. Aquí tengo x, entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí es más y menos y. Pero esta y ya no es esta misma de acá. Aquí lo que voy a graficar es la derivada de esta función. En otras palabras, que prima, si f de x es igual a y, f de esto sería igual a y prima. Y prima es la derivada de y.
¿Cómo tengo yo que representar esto de acá? Sería f' de x es igual a y de x, ¿correcto? Ahí está. ¿Esta gráfica qué debe ser? La derivada de esta función. ¿Ok? Esta es la gráfica de la función. Esta va a ser la gráfica de la derivada de la función. La vamos a hacer aproximada. La vamos a ver cómo se comporta. Es decir, si yo puedo trazar la gráfica de los valores numéricos de una función, yo puedo, al calcular aquí, trazar la gráfica de los valores de la derivada de la función, pero puedo hacerlo aproximado antes de hacer los números. Y entonces puedo verificar cuando haga los números si me equivoqué o no. ¿Cómo lo puedo saber? A ver, aquí cómo sería la línea que fuera pendiente, tangente a la curva aquí. ¿Cuál es la pendiente de esta línea que puse aquí? 0. Ahí está ese punto. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? No vale 0. Vale punto algo. ¿Sí? Aquí sería 1. Punto algo. ¿Ok? ¿Cuánto vale la derivada de y? La inclinación de la pendiente, que es 0. Entonces, cuando x vale 0, la derivada de y vale 0. Aquí está el primer punto. Voy a poner otro que se parezca a este de aquí. ¿Cuál es la pendiente de esa línea? 0. ¿Cuál es la derivada? Ahí. 0. ¿En qué punto está la mayor inclinación? La mayor pendiente. Y voy a hacer aquí un truco. A veces sucede en curvas de crecimiento poblacional. Es feo cuando sucede. ¿Qué significa? Se están muriendo. Es mayor la muerte que la reproducción. Está disminuyendo la población. O quizá hay migración a otro nicho ambiental. No disminuye la población no por muerte, sino porque algunos están emigrando. Eso es más esperanzador. ¿Sí? A nivel local está disminuyendo la población, quizá porque se están yendo a otro lugar. Okay. Aquí, ¿cómo es la inclinación? Comparada con otros puntos, la inclinación es máxima. ¿Cuál es la pendiente? No sé, pero aquí la pendiente es máxima. Aquí, ¿cómo es? Pongamos para que es así. Es máxima, pero ¿cómo sería? Aquí sería esta línea. Es máxima y la pendiente aquí es positiva, ¿no? Aquí, ¿cómo es? La pendiente negativa y sería la máxima negativa. Estaría por acá. El menos y'. La derivada de y. Aquí es y' derivada, aquí es menos y' derivada. Aquí sería el valor más negativo, aquí es 0, aquí es positivo, aquí es 0. Aquí, ¿cómo es? Es positivo pequeño. ¿Sí? De hecho, yo lo que veo es que la derivada de esta función tiene más. Va así. Luego, acá es 0. A ver, va aumentando. Y luego comienza a disminuir. Comienza a disminuir. Esto es más o menos así. No, creo que me lo voy hacia la derecha. Tiene que ser más o menos así.
¿Son iguales las dos curvas? No. Vean, esta aquí tiene una forma cóncava arriba, luego aquí cóncava abajo, y luego aquí disminuye. ¿Bien? Y toda es positiva. Aquí toda la función es positiva. En toda esta región la función es positiva. ¿Cómo es la curva de la derivada de la función? O f' de x. Aquí pareciera que es igual, no es cierto, no es igual, porque aquí y vale algo y aquí y vale 0. Comienza en 0, empieza a aumentar, llega a este valor máximo, donde aquí no es el valor máximo de f de x, es el valor máximo de f' de x. Y luego la pendiente empieza a disminuir el valor de y', hasta que llega a un valor de 0. Y luego la pendiente comienza a disminuir, pero con valores negativos, hasta alcanzar un valor negativo máximo, o el más negativo de todos. Esta es la gráfica de la función y esta es la gráfica de la derivada de la función. Ya puedo entonces luego, teniendo la ecuación de la función, sustituirle valores y deberían coincidir con esta forma. ¿Cómo es? Lo veremos en la próxima clase. Por hoy terminamos. Así se quedan picados.